¿Alguna vez has llamado a tu pareja por el nombre de tu ex? ¿O se te ha escapado en voz alta justo lo que intentabas ocultar con todas tus fuerzas? Solemos pensar que son simples errores, momentos incómodos que queremos borrar. Pero, ¿y si no fueran casualidad? ¿Y si fueran una pequeña grieta que deja ver un universo oculto dentro de tu propia mente? Estos deslices, que hoy llamamos actos fallidos, son una de las muchas pistas de un mundo sumergido que un hombre, hace más de un siglo, se atrevió a explorar. Su nombre era Sigmund Freud, y lo que descubrió sigue moldeando, sin que te des cuenta, la forma en que vives, amas y sueñas. Para entender la revolución que supuso Freud, tenemos que viajar un momento a finales del siglo XIX. La medicina avanzaba a un ritmo increíble, pero había un misterio que la tenía perpleja: la histeria. Pacientes, sobre todo mujeres, sufrían de parálisis, ceguera o no podían hablar sin ninguna causa física aparente. Los médicos de la época estaban desconcertados, y muchos simplemente tachaban los síntomas de teatro. Pero en Viena, un joven y ambicioso neurólogo llamado Sigmund Freud no se conformaba con esas respuestas. Él intuía que la raíz del problema no estaba en el cuerpo, sino en un lugar mucho más profundo e inexplorado: la mente. Esa corazonada lo lanzó a un viaje que no solo reescribió la historia de la psicología, sino nuestra idea de lo que significa ser humano. El viaje del descubrimiento. El primer gran paso de Freud fue en París, estudiando con el famoso neurólogo Jean-Martin Charcot. Allí vio algo que lo dejó fascinado. Bajo hipnosis, los síntomas de la histeria podían crearse y eliminarse a voluntad. Esto reforzó su sospecha de que la causa era mental, no física. De vuelta en Viena, colaboró con su colega Joseph Breuer en el caso que lo cambiaría todo: el de una paciente conocida como Anna O. Juntos descubrieron que, cuando ella lograba recordar y verbalizar experiencias traumáticas de su pasado que había olvidado, sus síntomas mejoraban de forma asombrosa. Fue la propia Anna O quien bautizó este proceso como la cura por el habla. Pero esto dejó a Freud con una pregunta todavía más grande. Si los síntomas desaparecían al recordar, ¿dónde se escondían esos recuerdos todo ese tiempo? Su respuesta a esa pregunta se convertiría en la piedra angular de toda su obra. Aunque otros pensadores ya habían coqueteado con la idea de procesos mentales no conscientes, Freud fue el primero en intentar cartografiar ese vasto y desconocido continente dentro de nosotros: el inconsciente, el mapa de la mente. Freud propuso que nuestra mente no es una sola cosa, sino que está dividida en niveles. La mejor forma de entenderlo es con su famosa analogía del iceberg. La punta, esa pequeña parte que flota sobre el agua, es el consciente. Aquí está todo aquello de lo que te das cuenta ahora mismo: tus pensamientos, tus sensaciones, las palabras que estás leyendo. Justo debajo de la superficie se encuentra el preconsciente. Contiene información que no está en tu mente ahora, pero que puedes traer con un pequeño esfuerzo. Por ejemplo, ¿qué desayunaste ayer? No lo tenías en mente, pero pudiste recordarlo. Eso es el preconsciente. Pero la parte más grande, la masa de hielo gigantesca y oculta bajo el mar, es el inconsciente. Aquí, según Freud, guardamos nuestros deseos más primitivos, nuestros miedos más profundos y, sobre todo, los recuerdos y traumas que son demasiado dolorosos para mantener en la conciencia. No podemos entrar ahí cuando queramos, pero desde las profundidades, el inconsciente influye masivamente en cómo nos comportamos, qué decidimos y qué sentimos. Ahí fue cuando Freud se dio cuenta: los problemas de sus pacientes no eran teatro, eran mensajes cifrados de este mundo sumergido, la lucha interna. Una vez que dibujó este mapa, Freud se preguntó: ¿y qué fuerzas viven ahí dentro? Así desarrolló su famoso modelo de la personalidad, una especie de drama interno con tres protagonistas en constante pelea. El primero es el ello. El ello es nuestra parte más animal y primitiva. Vive completamente en el inconsciente y funciona con una sola regla: el principio del placer. Quiere lo que quiere, y lo quiere ya, sin pensar en consecuencias, en la lógica o en si es posible. Es el bebé que llora hasta que le dan de comer, el impulso puro. En la esquina opuesta está el superyo o superego.
El superyo es nuestro juez interior, la voz de la conciencia. Se forma al absorber las normas, reglas y valores de nuestros padres y de la sociedad. Es esa parte que nos dice lo que deberíamos hacer y que nos castiga con la culpa cuando no lo hacemos. Y atrapado en medio de esta batalla, intentando poner orden, está el yo, o ego. El yo es el gerente de la personalidad, el que tiene que lidiar con la realidad. Su trabajo es mediar entre los caprichos del ello y las exigencias del superyo, todo, mientras intenta sobrevivir en el mundo real. Funciona bajo el principio de realidad, buscando satisfacer al ello de formas que sean aceptables y no nos metan en líos. Imagínatelo, estás a dieta, una regla de tu superyo, pero pasas por una pastelería y ves un pastel de chocolate increíble. Tu ello grita, cómelo, ahora, necesito ese placer. Tu superyo te regaña, ni se te ocurra, romperás la dieta, es una falta de voluntad y te sentirás fatal, y tu pobre yo tiene que negociar. Quizás decide, vale, no nos comeremos el pastel entero, pero compraremos una porción pequeña y luego caminamos 1 hora para compensar. Esa negociación constante es el trabajo del yo. Para Freud, gran parte de nuestra ansiedad nace de esta lucha sin fin entre el deseo, la moral y la realidad. ¿Cómo se manifiesta esto hoy? Esta batalla interna suena agotadora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para no volvernos locos? Aquí es donde Freud introduce una de sus ideas más brillantes y que mejor ha resistido el paso del tiempo. Los mecanismos de defensa. Son, básicamente, estrategias inconscientes que el yo usa para protegerse de la ansiedad. El más famoso es la represión, empujar pensamientos o recuerdos dolorosos fuera de la conciencia, al fondo del inconsciente. Otro es la proyección, que es cuando le atribuimos a otros nuestros propios impulsos inaceptables. Por ejemplo, alguien que reprime su propia agresividad puede quejarse de que todo el mundo a su alrededor es hostil. Y luego está la sublimación, que Freud consideraba el mecanismo más saludable. Canalizar un impulso inaceptable hacia algo productivo. La agresividad, por ejemplo, puede sublimarse en una carrera de éxito como cirujano o atleta. Y esto no es solo teoría de diván. Lo vemos todos los días. El lapsus freudiano o acto fallido del que hablamos al principio es justo eso. Una grieta en la represión por donde el inconsciente se asoma un segundo y revela un deseo oculto. Y claro, no podemos hablar de Freud sin mencionar los sueños. Para él, los sueños no eran ruido mental sin sentido. Eran, en sus famosas palabras, la vía regia hacia el inconsciente. Creía que al dormir, las defensas del yo se relajan y los deseos reprimidos del ello salen a jugar, aunque de forma disfrazada, simbólica. El trabajo del analista era descifrar esos símbolos para encontrar el conflicto oculto. Aunque la ciencia hoy tiene otras explicaciones sobre los sueños, la idea de que reflejan nuestras preocupaciones y deseos sigue muy viva en nuestra cultura. La controversia y el legado. Seamos claros, Freud es una de las figuras más polémicas de la historia. Sus teorías han sido atacadas desde todos los frentes. Críticos como el filósofo Karl Popper dijeron que sus ideas no son científicas porque es imposible demostrar que son falsas. Otros critican su fijación con la sexualidad y las experiencias infantiles, como en su controvertido complejo de Edipo. Hoy, la mayoría de psicólogos y psiquiatras no usan los modelos freudianos puros. Entonces, con todas estas críticas válidas, ¿por qué seguimos hablando de él? Porque Freud, más que darnos todas las respuestas correctas, fue el primero en hacer algunas de las preguntas más importantes. Nos obligó a aceptar que no somos seres tan racionales como nos gusta creer. Nos enseñó que nuestro pasado, sobre todo la infancia, nos moldea de formas profundas y a menudo invisibles. Y lo más importante, su cura por el habla sentó las bases de casi todas las formas de psicoterapia que existen hoy. Su lenguaje se ha filtrado en nuestro día a día. Hablamos de tener un gran ego, de reprimir sentimientos, de analizar el subconsciente de una película, aunque él prefería el término inconsciente, o de tener un lapsus freudiano. El arte, la literatura y el cine del siglo XX, desde el surrealismo de Dalí
hasta las películas de Hitchcock, serían impensables sin sus ideas. Sigmund Freud no nos dio un mapa perfecto y definitivo de la mente. Nos dio un primer boceto, una exploración valiente de un territorio que antes era tabú. Nos dio un lenguaje para hablar de la complejidad de nuestra vida interior, de la guerra entre nuestros impulsos y nuestra conciencia. Quizás su mayor legado no está en sus respuestas, sino en la revolucionaria idea de que vale la pena mirar hacia adentro. De que escuchando con atención nuestras propias historias, nuestros sueños y nuestros errores, podemos empezar a entendernos un poco mejor. Aunque muchas de sus teorías han sido debatidas y superadas, la puerta que abrió hacia el interior del ser humano nunca más se ha cerrado. Y por eso, más de un siglo después, seguimos hablando de Freud. Y ahora te toca a ti. ¿Con qué idea de Freud te sientes más identificado? ¿O cuál te parece la más loca de todas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te fascina explorar los misterios de la mente, no olvides suscribirte y darle a me gusta para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la mente.